Nadie. Más fácil, ¿cuántas capas tiene la retina? 10. 10. De esas 10 capas vamos a tener varias capas de células, ¿sale? Dentro de estas capas, o la última capa de células, la capa más interna celular, va a ser la capa de células ganglionares. Las células ganglionares son como, digamos, las que se van a estar encargando de mandar o juntar toda la información de los fotorreceptores y llevarlas a través de sus fibras hacia el nervio óptico y del nervio óptico, ahora sí, a la corteza visual. Entonces, una pérdida de estas células ganglionares y de estas fibras van a conllevar a que tengamos una pérdida de campo de visión. ¿Por qué? Porque no tenemos estos últimos intermediarios que nos van a estar llevando la información a mi nervio, ¿sale? Las características típicas. Segundo, este es el puntero, sí. Las características típicas o donde vamos a tener los principales cambios van a ser justo en la lámina cribosa. Si nosotros recordamos el nervio óptico tiene varias porciones. Tiene una porción intraocular, una porción orbitaria, una porción intracraneal, o bueno, canalicular y una porción intracraneal. Cuando nosotros nos asomamos al fondo de ojo, lo que vemos es la porción intraorbitaria y alcanzamos a ver ese punto donde pasa de la porción intraocular a la porción orbitaria está atravesando la esclera a través de algo que es la lámina cribosa. Y justo son estas áreas que se ven ahí como puntilleo. Entre más tenemos pérdida de células, más podemos visualizar la lámina cribosa y más amplia se va viendo la excavación. ¿Sale? Una excavación normal, si nosotros tomamos en cuenta que el nervio óptico es un 100% de la superficie, una excavación normal anda más o menos entre un 30 a 40% de la superficie del nervio óptico. ¿Sale? ¿Alguien sabe cuál es la presión intraocular normal? 10 a 21 milímetros de mercurio. Efectivamente, entre 10 y 20. Muchas veces tomamos 21 todavía como una posibilidad de presión normal, pero lo considerado en la mayoría de las literaturas es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, como bien les decía, un cambio en la presión intraocular donde sea mayor a esto puede llevar a un estrangulamiento, digamos, entre comillas, o una lesión directamente en la lámina cribosa para llevar a la pérdida de estas fibras de células ganglionares. Entonces, ¿por qué es importante el glaucoma? Hablando un poquito de la epidemiología, nos va a estar afectando aproximadamente 80 millones, perdón, de las personas a nivel mundial. Esto está pronosticado que para el 2024 estos 80 millones se van a convertir en 112 millones, más o menos. Eh, Se encarga, o más bien es el responsable aproximadamente del 10% de todos los pacientes que tienen ceguera bilateral y se tiene una prevalencia mundial de 3,5% más o menos en edades entre 40 y 80 años. Entre las personas que ya tienen el diagnóstico de ceguera, una de 15 personas fue secundario a glaucoma. Y realmente algo importante a tomar en cuenta es que realmente no tenemos un grupo de edad, o sea, puede afectar desde pacientes recién nacidos con un glaucoma congénito hasta pacientes ya mayores, que de hecho es la población con más riesgo. Entre mayor es la edad del paciente, mayor riesgo tiene de desarrollar glaucoma. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta porque al final del día es un problema de salud pública. Es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, ¿sale? Y la primera causa de ceguera reversible a nivel mundial es la catarata. Y bueno, aproximadamente el 12% de las personas ciegas, como les decía aquí, va a ser a causa de glaucoma. Entonces, tiene una importancia bastante alta a nivel de salud pública, ¿sale? Ahora, la etiología la verdad es que es un poco complicado de determinar. ¿Por qué? Porque es multifactorial. Hemos visto que la genética juega o una parte muy importante dentro del desarrollo del glaucoma. Dentro de esto se han logrado aislar muchos genes que se han relacionado a diferentes variantes del mismo glaucoma. Por ejemplo, en el cromosoma 1, el gen GLCA1 va a codificar al locus mioc que va a llevar a la producción de miocilina. Y se ha visto que esta alteración en estos genes, perdón, nos lleva a la presencia de glaucoma primario de ángulo abierto o de glaucoma juvenil. Por otro lado, el GLC1E, que codifica para optoneurina, también se ha visto asociado para glaucoma de tensión normal. Entonces, tenemos muchos genes que han logrado aislarse y que han logrado identificarse para glaucomas de diferentes tipos o de sus diferentes variantes. Sin embargo, hemos visto que hay pacientes que a lo mejor no tienen la carga nada más para genética para esto, sino que tenemos otros factores ambientales que llegan a desarrollar estas alteraciones.
Dentro de esto tenemos la exposición solar. Se ha visto que la exposición solar es un factor de riesgo, ya que favorece que haya un mayor estrés oxidativo dentro de las células ganglionares que puede llevar a una pérdida de las mismas. Una temperatura ambiente baja se ha visto también que puede llevar a un desarrollo, más bien a un factor preventivo, a diferencia de la exposición solar. La exposición de estrógenos se ha visto que también tiene un factor protector. Los niveles de colesterol es un factor de riesgo. Por esto mismo, el uso de estatinas es un factor protector y obviamente la exposición a plomo es un factor de riesgo. Entonces, todos estos son alteraciones que se han logrado identificar para poder llevar a la sospecha de que podemos estar teniendo factores de riesgo a que nos estén llevando al desarrollo de estas alteraciones. De hecho, hay un estudio justo donde se hizo en pacientes que tenían la modificación genética en gemelos idénticos que tenían la misma modificación genética para poder desarrollar glaucoma, que se desarrollaron y crecieron en entornos muy diferentes, con diferentes exposición solar en diferentes temperaturas, con diferentes hábitos en general, y se vio que efectivamente estos factores pueden llegar a hacer que desarrolle el glaucoma un poco más temprano en la vida. Ambos lo desarrollaron, pero fue un factor de riesgo para poderlo desarrollar o desarrollarla más tempranamente. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Todo eso como no. Entonces, tenemos varias teorías. Hay muchas teorías, las dos teorías que nos llevan al desarrollo como tal del glaucoma y este daño directamente del nervio óptico son muchas, pero las más aceptadas es la teoría vascular y la teoría mecánica, dentro de las cuales vamos a tener ujú, dos situaciones diferentes. En la teoría mecánica, si ustedes recordamos cómo está anatómicamente el nervio, tenemos que, como les decía, todas las fibras de las células ganglionares, aquí tenemos mis células ganglionares y todas las fibras o todos los axones son los que van a dar la formación como tal de mi nervio óptico. Entonces, estas fibras van a estar atravesando la lámina cribosa cuando salen a través de la esclera y salen de mi ojito, ¿sale? Entonces, a través de esta lámina cribosa y esta compresión de las mismas, no, la lámina cribosa, de hecho tengo una imagen más adelante, no es completamente una lámina al 100%, es una, pues sí, como si fuera una lámina, como si fuera una malla que tiene cierta laxitud y que tiene cierto movimiento. Entonces, estos cambios de presión adentro de mi ojito van a hacer que haya un movimiento y distensión de estas mismas orificios, de estas cribas que están, por las cuales están saliendo las fibras y que puedan estar ocurriendo tracciones y cizallamiento de las fibras. De esta manera y por la misma desviación en el trayecto de los axones a través de la fibra, podemos tener esta pérdida de las fibras. Sale, básicamente se están estrangulando estas fibras. La lámina cribosa, conforme vayamos teniendo estos cambios de presión intraocular, vamos a tener también una remodelación, no nada más tiende a modificarse de manera temporal, con el tiempo tiende a modificarse y a estar teniendo una remodelación constante, lo cual puede llevar también a tener mayor estrangulamiento de las fibras que ya estaban ahí. Por otro lado, tenemos la teoría vascular. Si nosotros recordamos, el nervio óptico tiene una irrigación específica. Entre esta irrigación específica tenemos el anillo de Singer-Haller, que son todas estas vasos que están llevando a la vasculatura de toda la porción externa de las fibras del nervio óptico, que surgen a través de las ciliares, bueno, de la arteria ciliar posterior corta. ¿Sale? ¿Qué ocurre en la teoría vascular? Pues que tenemos una hipoperfusión de las fibras periféricas, lo cual está llevando a que también tengamos una pérdida de estas fibras. Casi siempre la teoría vascular nos va a estar hablando de una hipoperfusión asociada a hipotensión sistémica. Entonces, tomando en cuenta lo que o lo que estábamos diciendo, la teoría o el hecho de tener un aumento en la presión intraocular nos va a afectar por dos vías, o sea, dos vías complementarias, tanto la vascular como la vía mecánica. El aumento de la presión intraocular va a generar un daño mecánico sobre la lámina cribosa y sobre las fibras, lo cual va a llevar a que haya un aumento en la excavación de las fibras y del nervio óptico. Por otro lado, el aumento de la presión, si nosotros recordamos todo lo que hemos visto como tal en cardio, el flujo vascular o el flujo en general del líquido, vamos a tener que va a pasar del lugar donde tenemos de mayor gradiente a menor gradiente. Por lo tanto, el aumento de la presión intraocular va a ser más difícil que la sangre pase adentro de mi ojito. Esto va a llevar a que haya una disminución en el flujo de sanguíneo y la perfusión como tal a mi nervio óptico, lo cual va a llevar a un daño isquémico y otra vez a la pérdida de las fibras de células ganglionares. ¿Sale? Llevando a estas características típicas donde tenemos un aumento en la excavación del nervio óptico.
Hay otras teorías. Les digo, las dos teorías más importantes es la teoría vascular y la teoría mecánica. Sin embargo, tenemos otras teorías que están siendo exploradas también y que justo se ven un poco más asociadas a estos factores, no nada más genéticos, sino estos factores ambientales que estábamos platicando previamente. Dentro de estas tenemos la teoría bioquímica, neuroquímica y la teoría de la apoptosis, en las cuales están un poquito entrelazadas todas, en las cuales se habla que las células ganglionares que ya mueren tienen una liberación aumentada de glutamato y este glutamato libre está generando más daño neural, entonces se hace como un ciclo. Hay una disminución como tal en la función mitocondrial, en la cual tenemos un aumento como tal en el estrés oxidativo, lo cual vamos a tener un aumento como tal de especies reactivas de oxígeno, llevando otra vez a un mayor estrés oxidativo, mayor daño y mayor posibilidad de tener células, células, bueno, muerte celular. Y por último tenemos el aumento de citocinas, que otra vez por la misma muerte celular que ya estamos teniendo previamente y por todos estos factores externos, puede seguir aumentando la producción y haciendo otra vez un ciclo. Entonces, realmente la teoría bioquímica, neuroquímica y de apoptosis están todas un poquito entrelazadas. Y de hecho, muchas veces de estas pueden estar detonando asociadas a las dos teorías previas. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Todo bien, doctora, gracias. Todo bien, doctor. Bien. No, doctora. Entonces, el glaucoma lo podemos clasificar de dos maneras, tanto por etiología como anatómicamente, ¿sale? Ahorita en oftalmo, chicos, ¿ya vieron cómo es normalmente la producción del humor acuoso? Sí, ¿Dónde se produce el humor acuoso? En el cuerpo ciliar. ¿En dónde, perdón? En el cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar y los procesos ciliares, que se encuentran en la cámara posterior, ¿estamos de acuerdo? ¿Por dónde va a drenar el humor acuoso? Porque tenemos una producción constante de humor acuoso, pero una vez que se produce, lleva todos los nutrientes que tiene que estar llevando a mi cámara anterior, ¿hacia dónde va a drenar? Hacia el canal de Schlemm. Ujú, hacia la malla trabecular en el ángulo herido corneal. Entonces, eso es un punto muy importante que vale la pena tomar en cuenta porque nos va a orientar en cómo se va a estar manifestando y por qué lo podemos clasificar de dos maneras diferentes. No nada más la parte anatómica, sino también la etiológica. Entonces, si nosotros tenemos, como se alcanza a ver aquí, la producción del humor acuoso se produce en el proceso ciliaris que se encuentra en la cámara posterior, va a pasar a través de la pupila, esto es importante, hacia la cámara anterior y va a drenar en la malla trabecular. Necesitamos tener pues la malla trabecular abierta, por lo tanto tenemos glaucomas de ángulo abierto y glaucomas de ángulo cerrado. Si tenemos el ángulo cerrado, la malla trabecular va a estar cerrada y eso va a favorecer a que tengamos el aumento de presión intraocular. Por otro lado, tenemos glaucomas, dependiendo de etiología, glaucomas primarios y glaucomas secundarios. Los glaucomas primarios, estos son glaucomas primarios, nos están hablando de que no tenemos otra etiología de base que pudiera estar predisponiendo al desarrollo de este tipo de glaucoma. Entonces, dentro de los glaucomas primarios que tenemos de ángulo abierto, tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto, que es esta primera que está aquí abreviado. Este es el glaucoma más común y más frecuente que normalmente es el principal cuando nosotros estamos sospechando, pensamos en glaucoma en esos pacientes más o menos a los 60 años que llegan a desarrollarse. Tenemos también algo que es el glaucoma de tensión normal. Estos son pacientes que tienen un ángulo herido corneal abierto con presiones normales y de todas maneras están teniendo estas alteraciones en el nervio óptico. Recordemos que no tienes que tener presión intraocular aumentada, podemos tener alteraciones vasculares o alteraciones oxidativas que puedan llegar a tener esta pérdida de células, ¿sale? Y el glaucoma juvenil. El glaucoma juvenil justo es un glaucoma básicamente primario de ángulo abierto en el cual se manifiesta en pacientes más jóvenes. Tenemos también primarios de ángulos cerrados, donde tenemos o se puede dividir en algo que es una enfermedad por cierre angular, en los cuales hablamos de un ángulo cerrado sin cambios anatómicos como tal en el nervio y a lo mejor sin tener cambios en la presión intraocular. Tenemos el cierre angular primario, donde ya podemos tener aumento de la presión intraocular. Y el glaucoma primario de ángulo cerrado, que este sí ya tiene aumento de presión intraocular, ya tenemos el ángulo cerrado y ya tenemos alteraciones en el nervio óptico.
Dentro del glaucoma de ángulo cerrado tenemos algo que es el cierre angular agudo o una crisis glaucomatosa o un ángulo, pues sí, un cierre angular agudo. Estas son las que les van a estar llegando a ustedes, chicos, cuando ya estén en el servicio social. Luego son las que llegan a urgencias y que luego andamos confundiendo con pacientes que tienen migrañas o que traen porque llegan con mucho dolor. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esos. Tenemos otras alteraciones en las cuales nos van a estar favoreciendo a que el ángulo se cierre. Por ejemplo, una configuración en el iris donde tenemos un iris en meseta o un iris plató que puede cerrar el ángulo y tener una cámara bastante amplia. ¿Sale? Tenemos también los secundarios. Dentro de los secundarios, los que me interesa que se sepan son estos que tengo marcados en oscuro, ¿sale? Es muy importante recordar que el esteroide puede aumentar en la presión intraocular. No importa si ese esteroide tomado es inyectado, es en gotas, es inhalado, es intranasal. El esteroide puede favorecer a que la presión intraocular aumente y genera cierta remodelación también de la malla trabecular, lo cual a largo plazo lleva al desarrollo de un glaucoma secundario esteroide. Esto se los comento porque luego es bien común que pasa de verdad hasta en los reumatólogos más experimentados que tienen sus pacientes con el uso de esteroide crónico, empiezan con baja visual, el paciente dicen, ay, seguramente trae catarata. Sí, seguramente también trae catarata, pero llegas, lo operas de catarata y te das cuenta que el problema no era la catarata, el problema es que traía la presión muy alta, que su nervio ha sufrido y pues realmente las pérdidas celulares y de fibras ganglionares que tiene el nervio óptico no van a regresar, entonces esa visión que se pierde es visión que no va a volver nunca. Por lo tanto, es importante estos pacientes que tenemos uso de esteroide crónico por alguna otra patología o porque el paciente, porque ya les va a tocar ver, que luego es bien fácil conseguir que las pastillas de Ajorrey y que no sé qué tanto se están tomando, que tienen esteroide. El paciente se automedica muy comúnmente con esteroide y puede llegar a no nada más a desarrollar su síndrome de Cushing, sino a tener cambios visuales importantes de manera irreversible. Entonces, estos pacientes que ustedes tengan con uso de esteroide crónico, vale la pena tener una valoración por parte de oftalmología en algún punto para descartar estas complicaciones, ¿sale? Hay otros tipos de glaucomas de ángulo abierto, por ejemplo, el glaucoma pigmentario, el glaucoma por trauma, glaucoma asociados a aumento de presión epiescleral, por ejemplo, no sé si ya les tocó ver o si no en algún punto de la carrera les va a tocar ver lo que es el síndrome de Sturge-Weber, donde tenemos esta mancha, estos hemangiomas faciales, donde tenemos la mancha en vino de Oporto. Estos hemangiomas son unas alteraciones capilares que en ocasiones pueden estar afectando también el área palpebral y el área de conjuntival que lleva a aumento de la presión venosa episcleral, esto haciendo que el drenaje del humor acuoso sea menor y llevando a un glaucoma de ángulo abierto porque no está drenando adecuadamente. Entonces, hay muchos tipos de glaucoma de ángulo abierto secundarios. El que quiero que se acuerden principalmente ustedes es el inducido por esteroides. Por otro lado, el glaucoma secundario de ángulo cerrado lo vamos a tener con bloqueo pupilar. Este es el más común, el que tiene bloqueo pupilar, ¿sale? El de bloqueo pupilar nos está hablando de que típicamente el cristalino tapó el flujo del humor acuoso en la porción posterior. O sea que el humor acuoso se sigue produciendo, pero ya no tiene cómo pasar a través de la pupila. Se sigue acumulando aquí atrás, me va empujando todo mi iris para enfrente, me sigue cerrando más el drenaje y está juntándose y juntándose y juntándose y pues tenemos un bloqueo pupilar, ¿sale? Tenemos otros que no tienen bloqueo pupilar. Entre estos es algo que llamamos el glaucoma neovascular. Este es muy común en pacientes secundarios a diabetes, en los cuales tenemos esta formación de neovasos de manera descontrolada en la porción anterior del ojo. Tenemos algo llamado rubiosis iridis. Estos vasitos crecen en la parte del iris y no nada más se quedan en el iris, sino también llegan a crecer en el ángulo iridocorneal. Estos vasos en el ángulo iridocorneal generan cierta tracción al momento en que se empiezan a contraer y cierran el drenaje iridocorneal. ¿Sale? Entonces, esto es más o menos la clasificación. Digo, hay muchísimos tipos de glaucoma. Esos son los más comunes o los que más frecuentemente pudiesen llegar con ustedes. Hasta ahorita, ¿dudas de lo que hemos platicado? No, doctora. Entonces, ¿cómo se ve un ángulo? Digo, porque a lo mejor yo estoy platique y platique y platique y platique que el ángulo iridocorneal, pero no sabemos cómo se ve. Y sí, la realidad es que si uno no es oftalmólogo, tal vez no lo va a poder ver o no lo va a estar viendo. Pero quiero que sepan que efectivamente hay varias estructuras que se deben de ver en un ángulo iridocorneal. Se utiliza un lente que se coloca sobre el ojito, que tiene varios espejos para poder ver estas estructuras. Aquí vemos el iris, aquí estamos viendo el borde de la córnea anterior y aquí estamos viendo las 4 estructuras que deberíamos estar viendo en un ángulo abierto, donde tenemos la línea
de Schwalbe, tenemos la malla trabecular en su porción pigmentada, tenemos una línea blanquecina aquí abajo que es el espolón escleral y tenemos la banda del cuerpo ciliar, ¿sale? Este es un ángulo abierto. Si nosotros lo comparamos con este, aquí realmente no se alcanza a ver nada. Este es un ángulo completamente cerrado donde vemos que el iris nos está tapando todas las estructuras. Entonces, este drenaje, pues obviamente este ángulo realmente no está drenando prácticamente nada a diferencia de este, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar glaucoma? Tenemos varios factores. Uno de los factores más importantes son los familiares de primer grado con glaucoma. Esto aumenta el riesgo de una persona a desarrollar glaucoma hasta 3 veces más que una persona sin familiares. Sin embargo, el factor más importante siempre va a ser la hipertensión ocular, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo puedo tener aumento de la presión intraocular sin tener daño en el nervio óptico, ¿sale? Sin embargo, eso no significa que el que no lo tenga hoy no lo vaya a desarrollar mañana. Entonces, el controlar la presión intraocular va a ser uno de los factores más importantes para evitar que sufra cambios mi nervio óptico y tengamos esta pérdida de células. Como les decía, el hecho de ser con mayor edad, más adultos, digamos, mayor riesgo va a estar teniendo. Esto por los mismos cambios de remodelación de la malla trabecular asociados a la edad. Entonces, pacientes arriba de 60 años tienen mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Pacientes femeninos también por la carga estrogénica. Pacientes que son hipermétropes tienen mayor riesgo de desarrollar un glaucoma de ángulo cerrado porque son ojos más pequeños. Y pacientes miopes tienen mayor riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo abierto, no por el cambio en el ángulo, sino porque las estructuras en un ojo más grande, es un ojo más miope, son ojitos más largos y las estructuras o como tal, pues sí, la estabilidad de las estructuras de la colágena dentro de la esclera hacen que no sean tan resistentes. Por lo tanto, hay mayor facilidad de que colapsen los canales colectores y el canal de Schlemm dentro del ángulo iridocorneal en pacientes miopes. Entonces, tanto la hipermetropía como una miopía alta son factores de riesgo para desarrollar glaucoma de diferente tipo, pero los dos desarrollan glaucoma. Una cirugía ocular previa, esto principalmente por aumento, ya sea por el uso de esteroides secundario al tratamiento posterior a la cirugía, por el proceso inflamatorio, secundario a cambios anatómicos por ya sea el trauma, por la misma cirugía que puede estar generando sinequias. Pacientes con diabetes, como les decía, pueden desarrollar un glaucoma neovascular y los pacientes con pseudoexfoliación. La pseudoexfoliación es una enfermedad que casi nadie conoce, más que casi lo vemos nada más nosotros como oftalmólogos, en el cual no nada más en el ojo, pero principalmente en el ojito tenemos depósito de material fibrilar. Este material se va acumulando tanto en los vasos, en el iris, en la córnea, en el ángulo iridocorneal y van generando aumento de la presión intraocular. Ahora, ¿cómo se va a manifestar el glaucoma? Para la mala suerte de todos, tanto nosotros como médicos como para el paciente, es que típicamente no da síntomas. El glaucoma, los síntomas que llega a tener son síntomas muy insidiosos, son lentos, son paulatinos, no genera dolor. La pérdida visual es indolora, es progresiva y es luego tan lenta que el paciente no se da cuenta hasta que ya tiene una disminución importante en el campo visual. Puede estar teniendo síntomas asociados, por ejemplo, la presencia de halos o destellos, visión borrosa de manera transitoria cuando tiene un pico de presión intraocular muy alta. En ocasiones se puede asociar también a una oclusión vascular. Esta oclusión vascular la vamos a encontrar más en pacientes que hicieron un pico de hipertensión ocular grande y que otra vez, si recordamos lo que les decía del flujo normal de sanguíneo, si yo aumento demasiado la presión intraocular, no va a haber suficiente flujo sanguíneo adentro de mi retina. Esto va a generar una oclusión vascular. Y por último, la luxación de cristalino. La luxación de cristalino la vamos a encontrar un poquito más en aquellos pacientes que tienen material de pseudoexfoliación o en aquellos pacientes que estamos sospechando un glaucoma secundario a trauma. ¿Sale? Estos síntomas que les tengo marcados en oscuros son síntomas, o bueno, en negritas, sí son síntomas que pueden llegarse a presentar en un glaucoma agudo. Estos son los que les van a llegar a ustedes en urgencias, ¿sale? El dolor ocular intenso. Podemos tener una respuesta oculocardíaca. ¿Ya llevaron el BLS y el ACLS, chicos? No, doctora. Ok, en la reanimación básica, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una
taquiarritmia. Las primeras maniobras que tú puedes estar realizando en pacientes antes de empezar a considerar dejar medicamento es justo algo que llamamos masaje ocular. El masaje ocular va a estar generando algo que es una respuesta oculocardíaca, va a generar una descarga vagal que va a llevar justo a tratar de disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, esta respuesta oculocardíaca nos va a estar presentando bradicardia, ¿cómo se llama? Hipotensión, y muchas veces los pacientes empiezan con náusea, vómito, cefalea intensa por el aumento de la presión intraocular también. Se van a estar asociando a visión borrosa por este aumento tan agudo de la presión intraocular, fotofobia, y la pupila suele estar reactiva. Si ustedes no saben que trae la presión intraocular elevada y les llega este paciente así, ¿qué es lo primero que van a pensar? Le duele la cabeza, ve borroso, tiene fotofobia y la pupila no responde. ¿A quién le van a hablar? O sea, y todo el mundo lo hace. ¿Al neuro? Normalmente le hablan al neurólogo, exactamente. Y uno dice, trae una migraña, trae algo que le está comprimiendo ahí adentro. Pues sí, el problema es que vale la pena sospecharlo, porque luego esperamos a que llegue el neurólogo lo ve y dice, ay, no, no trae nada, y nosotros ya dejamos pasar mediodía porque el neurólogo estaba ocupado antes de que lo pudiera valorar el oftalmólogo. Y peor tantito, el paciente suele esperarse, o sea, tristemente, a pesar de todos estos síntomas, suele esperarse y llegar a lo mejor 24, 48 horas después del dolor, ya que se estuvo tomando 20,000 cosas y no se le mejoraba el dolor. Entonces, en este tiempo, la pérdida de células que se fueron son células que no vamos a poder regresar. Por lo tanto, creo que vale la pena recordar que no todo, a pesar de que parece, porque así parece, no todo siempre va a ser del neurólogo, ¿sale? Entonces vale la pena sospecharlo. Y más si están viendo un paciente chiquito, pequeño, con que probablemente tiene una hipermetropía, ¿vale? Entonces, ¿qué cambios vamos a estar teniendo? Lo normal es que empecemos sin ningún cambio. Los cambios tempranos tienden a ser cambios periféricos en el campo visual, que suelen ir progresando ya cuando llegamos a un periodo importante. El campo visual, ya tenemos un campo visual que o está afectando la visión central o tenemos una visión como en túnel o tubular, ¿sale? Pero para esto, para poder hacer el diagnóstico, tenemos que tener varias cosas en cuenta, ¿sale? O varios puntos a tomar en cuenta. Podemos hacer una sospecha de glaucoma en aquellos pacientes en los cuales encontremos al momento de asomarnos a nuestro fondo de ojo, encontrar una excavación grande o asimétrica entre ambos ojitos. Es decir, otra vez, si yo digo que mi nervio óptico es el 100% de la superficie, la excavación no debería de ser mayor entre el 30-40% de la superficie. Si yo estoy viendo una excavación mayor al 60, es decir, de 60 para arriba, o que mi ojo derecho tiene una excavación de 30 y el otro la trae en 50, pues ya tenemos una excavación mayor al 20% de diferencia entre ambos ojitos. Hay una simetría importante o hay una relación en la copa, es decir, la excavación y el disco, considerablemente importante. Esto nos hace sospechar que puede haber alguna alteración de pérdida de células en estos ojitos. Si a esto le agregamos que tenemos la presión intraocular elevada, pues casi, casi seguros que vamos a ir por ahí, ¿sale? El diagnóstico lo vamos a hacer también ya con cambios en el campo visual que sean sugerentes a glaucoma o estas pérdidas de células ganglionares que sean documentadas mediante una OCT o una tomografía de coherencia óptica, que se va a ver básicamente como esto. Esto es una campimetría. La campimetría es un estudio en el cual nosotros le pedimos al paciente que esté realizando, viendo un punto fijo, y mientras ve ese punto fijo se hace de manera monocular. Mientras ve ese punto fijo, adentro de este aparatito van a estar apareciendo luces de diferente intensidad alrededor de todo lo que serían los 30 grados centrales de su campo visual. Entonces, en estos campos o en este estudio, lo que necesitamos es que el paciente no esté buscando las lucecitas que están apareciendo en el alrededor, que esté viendo siempre la porción central y cada que ve una lucecita estar presionando. Esto nos va a dar una idea de qué tanta sensibilidad tiene la visión periférica. Por ejemplo, este es un estudio donde vemos una campimetría normal y esta es una campimetría con alteración, donde ya tenemos esta parte que se está viendo negra, que nos está hablando de una disminución en la sensibilidad en esa porción del campo visual en ese ojo. Por otro lado, tenemos el estudio de tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica del nervio lo que hace es que toma una fotografía del nervio óptico, ¿sale? Y va a estar checando los grosores de las fibras en cada una de sus porciones. No nada más va a checar los grosores de fibras, sino que aparte de todo va a tomar en cuenta, eres mujer, tienes tantos años y pues deberías de andar más o menos en este rango, y lo va a comparar con lo que se considera una base de datos normal, una base normativa. Y te va a decir, ¿sabes qué? Este ojito derecho
Fíjate que tiene muy poquitos colores cálidos aquí. Esta me está marcando que aquí está todo en rojo. Y al momento en que nosotros nos estamos fijando, pues sí vemos que la mayor parte de los estudios o de sus porciones que deberían de considerarse normal están entrando dentro de un 1% de probabilidad de que se considere normal. Esto lo hace el aparato de manera automática y a nosotros nos sirve para estar vigilando tanto la progresión como el daño inicial. Este ojito también ya trae cambios, pero son cambios un poquito menores. ¿Sale? De esta es la manera en la que nosotros hacemos el diagnóstico de glaucoma. ¿Hasta ahorita duda? No, eso cómo no. Entonces, el tratamiento que vamos a hacer para los pacientes con glaucoma va a ser principalmente, si dijimos que el principal factor de riesgo modificable que nosotros tenemos es controlar la presión intraocular, va a ser justo eso, tratar de modificar la presión intraocular o disminuir la presión intraocular. Hay diferentes maneras para disminuir la presión intraocular. Tenemos tratamientos con láser, ¿sale? Tenemos tratamientos hipotensores que son directamente en gotas, no sé si ya las vieron, pero ahorita platicamos rápido de ellas, o pasamos directamente a manejo quirúrgico. Dentro de los manejos quirúrgicos hay diferentes tipos de cirugías que también vamos a platicar un poquito y obviamente si tienen algún factor secundario que nos esté llevando al desarrollo de este daño glaucomatoso, por ejemplo, pacientes diabéticos, el control sistémico es muy importante. Entonces, hablando de los medicamentos para controlar la presión intraocular, el tratamiento base o de primera opción es el análogo de prostaglandinas. El análogo de prostaglandinas nos va a estar sirviendo para disminuir la presión intraocular al aumentar el drenaje uveoscleral. ¿Ya vieron cuál es el drenaje normal del humor acuoso, no? Dijimos que tenemos dos drenajes. Tenemos el drenaje convencional, que es a través de la malla trabecular, y el drenaje uveoscleral, que es el drenaje no convencional, o el drenaje que no es dependiente de presión intraocular. Este se encarga aproximadamente del 10% del drenaje de todo el humor acuoso dentro de mi ojito. Entonces, el análogo de prostaglandinas va a aumentar el drenaje a través de la malla, del drenaje uveoscleral y de esta manera va a bajar hasta un 30% de la presión intraocular basal. Por eso la posología de este ojito o digo de este medicamento para el ojo es aplicar una vez al día, nada más se pone por la noche. Esto favorece a que haya un buen apego. Sin embargo, como bien lo dice su nombre, es un análogo de prostaglandinas, por lo tanto, en todos esos cuadros inflamatorios o antecedentes de herpes o edema macular, pues no lo podemos estar aplicando. En los ejemplos típicos es el latanoprost, bimatopros y travoprost. De hecho, estos los han de conocer también porque ahorita que traen todo el mundo de moda los sueros para las pestañas, el bimatopros, de hecho, desarrollaron en una concentración, fueron de los primeros sueros de pestañas que se estaban utilizando, porque es uno de los efectos secundarios que suele tener, el aumento de la pigmentación en el borde palpebral, el aumento de crecimiento de las pestañas y puede pigmentar también el ojito, ¿sale? Tenemos también el uso de beta bloqueadores. También se considera como primera línea en aquellos pacientes en los cuales no podemos utilizar de primera opción el análogo de prostaglandinas o en aquellos ojitos que a lo mejor secundaria algún trauma o que tienen un tratamiento, en un ojo tiene glaucoma y el otro no tiene glaucoma, es decir, glaucomas asimétricos, pues podríamos dejarlo para evitar que tengamos estos cambios pigmentarios, estos cambios estéticos que va a generar el análogo de prostaglandinas solamente en un ojo. Este también va a disminuir la presión intraocular, pero este lo va a disminuir mediante una disminución en la producción de humor acuoso. Se va a aplicar cada 12 horas y obviamente como buen beta bloqueador no está indicado en pacientes que sean cardiópatas o neumópatas. El medicamento más común que utilizamos es el timolol, ¿sale? Hay otros medicamentos como son los alfagonistas, que es que la brimonidina, que ahorita también no sé por qué o quién se le ocurrió, pero que traen de moda porque deja los ojitos muy blanquecitos. Sí, sí los dejan muy blancos y las influencers no sé por qué se lo están poniendo como si fuera la cosa más inocua de la vida, pero bueno, los alfagonistas. Tenemos inhibidores de anidrasa carbónica que van a disminuir la producción de humor acuoso también, como la dorzolamida. Tenemos medicamentos que son mióticos, al generar miosis en la pupila, va a generar una tracción en la malla trabecular, permitiendo que haya una apertura de la misma y que teóricamente haya un aumento en el drenaje. La realidad es que el miótico prácticamente ya no lo utilizamos, porque tiene más efectos secundarios de lo que realmente ayuda a disminuir la presión intraocular, baja más o menos un 10%. Pero, por ejemplo, la pilocarpina tiene más efectos secundarios, mucha cefalea, muchas dificultades visuales para la acomodación y demás. Y por último tenemos los hipotensores osmóticos. Los hipotensores osmóticos más comunes que tenemos en México es el manitol. El manitol, así como lo han visto en neuro que se deja intravenoso, también lo utilizamos nosotros para disminuir como tal la producción de humor acuoso y deshidratar un poquito el humor vítreo. Al deshidratar el humor vítreo se encoge el vítreo, aumenta un poquito el espacio dentro de mi ojito y disminuye la presión intraocular. Mejora también el flujo del humor acuoso dentro de mi ojo al utilizar el osmótico. Sin embargo, pues obviamente los osmóticos
osmóticos, como ustedes saben, el manitol no está indicado en todos los pacientes, tiene efectos secundarios. Podemos tener pacientes que tenemos contraindicaciones para dejarlos, por ejemplo, pacientes que tienen retención urinarias agudas por hiperplasia prostática, pacientes con edemas pulmonares, pacientes que tienen a lo mejor cardiopatías congestivas o insuficientes renales, pues no podemos dejarles estos medicamentos. Ahora, el tratamiento va a variar dependiendo del tipo de glaucoma que tengamos. Si es un glaucoma de ángulo abierto, lo primero que se considera es hacer una trabeculoplastia con láser, después empezar con hipotensores tópicos y ya cuando tenemos todo esto que está fracasando, pasamos a un manejo quirúrgico. El glaucoma de ángulo cerrado también necesitamos considerar la iridotomía, que ahorita vamos a platicar de ella, hipotensores tópicos y después pasar a manejo quirúrgico. Y por último tenemos el glaucoma agudo de ángulo cerrado. El glaucoma agudo de ángulo cerrado, se maneja un poquito diferente del glaucoma crónico de ángulo cerrado. En este primero vamos a dejar un tratamiento sistémico con medicamento osmótico justo para mejorar un poco el flujo del humor acuoso dentro del ojito y posteriormente hacer una iridotomía para normalizar el flujo del ojo, ¿sale? Estos ojitos usualmente también van a terminar con un manejo posterior a lo que es con hipotensor tópico y en ocasiones un manejo quirúrgico para evitar que siga habiendo cuadros agudos. Entonces, vámonos a lo que es la trabeculoplastia selectiva láser. La trabeculoplastia selectiva láser es un procedimiento que es mínimamente invasivo en el cual se coloca una gotita de medicamento para colocar este lente sobre el ojito. Este lente tiene unos espejos que me van a permitir visualizar como tal la malla trabecular. Se van a estar dando disparos hacia la malla trabecular, como se ve aquí, son 100 disparos aproximadamente en total en los 180 grados, digo 360 grados de mi ojito, es decir, toda la malla trabecular y va a permitir que haya un mejor o un aumento en el drenaje del humor acuoso. Esto se realiza de manera ambulatoria con anestesia tópica, a lo mejor te tardas 30 minutos en dar tratamiento para los dos ojos y tiene pocos efectos secundarios. Ventaja es que retrasamos el uso de medicamento hipotensor y podemos retrasar también el tratamiento quirúrgico hasta más o menos 1 año y medio con una sola sesión. Se ha visto que podemos repetir estas sesiones hasta 3 veces con el mismo efecto y a la cuarta sesión la mayoría de los pacientes no que no respondan, pero la respuesta tiende a ser menor. Y ahí es donde ya empezamos a considerar si mejor pasamos directamente a un medicamento hipotensor. Tenemos también las iridotomías. Las iridotomías también se manejan con láser, también se utiliza un medicamento hipotensor, un medicamento de anestésico tópico. Se coloca también un lente que nos va a permitir visualizar adecuadamente las criptas dentro del iris para poder enfocar el láser. Y lo que vamos a hacer es justo eso, un hoyo que va a hacer un hoyito en el iris para permitir que el humor acuoso pueda estar fluyendo de la cámara posterior a la cámara anterior sin importar el riesgo que tenga el cristalino de estar bloqueando la respuesta, el flujo del acuoso hacia la cámara anterior. ¿Sale? Esto va a permitir que tengamos un menor riesgo de que el paciente vaya a tener un glaucoma agudo al tener este flujo o pues sí, como esta vía alterna de flujo para evitar que vayamos a tener un cierre por un bloqueo pupilar. ¿Sale? ¿Hasta ahorita de eso dudas? No, ¿Qué todo. efectos secundarios tiene ese tipo de cirugías? Esta suele generar mucha inflamación. Es doloroso, obviamente, para el paciente. Bueno, no mucha, pero sí genera inflamación y dispersión del pigmento. El iris, como ustedes recuerdan, lo que le da la coloración son gránulos de pigmento que se encuentran encima. Entonces, el iris, y más en los mexicanos, tendemos a tener iris gruesos con mucho pigmento. La liberación de pigmento puede generar aumento de la presión intraocular por este acúmulo del pigmento en la malla trabecular. Va a generar inflamación, puede generar, como estamos haciendo un hoyito en el iris, puede generar un aumento como tal en la fotosensibilidad del paciente y en ocasiones hay pacientes que pueden llegar a tener algo de diplopia por la entrada de luz extra en el ojito. Por lo tanto, lo ideal es hacer estas iridotomías en la porción superior donde, donde la pupila, el párpado, perdónenme, va a estar tapando y ocluyendo estos hoyitos para evitar estos efectos secundarios. Otros efectos secundarios que puede llegar a tener es que el láser penetre tanto que pueda generar una lesión en las zónulas o hasta la hialoides y generar una rotación como tal del cuerpo ciliar, llegando a algo que es un glaucoma maligno, es decir, un glaucoma por maldirección del humor acuoso. En vez de que el humor acuoso se siga yendo para enfrente, si se rotan los procesos ciliares, van a estar yéndose hacia la porción posterior. Y esto va a hacer que el líquido se vaya para atrás, desplace mi vítreo para enfrente y que la única manera que podamos romper esto es prácticamente con cirugía, quitando el vítreo. Poco frecuente, pero llega a pasar.
Y en el SLT, la realidad es que tiene muy pocos efectos secundarios, a lo mejor visión borrosa de manera transitoria, que a lo mucho dura una semana. Mm, en ocasiones, no es lo más común, pero en ocasiones puede haber, si usamos demasiado láser o demasiado poder, puede haber un aumento de inflamación en la malla trabecular, llevando a algo que es una trabeculitis, que puede generar un aumento de presión intraocular. Este normalmente tiende a responder parcialmente con tratamiento antiinflamatorio y se revierte el efecto. ¿Alguna otra duda hasta ahorita? Ok, entonces tenemos diferentes tipos de cirugías para manejo, o sea, diferentes cirugías quirúrgicas para el glaucoma. Los otros se van a dar cuenta ahorita que platiquemos un poquito más de estos, es que las cirugías típicas y clásicas son cirugías filtrantes en las cuales estamos tocando la conjuntiva. Conjuntiva que tocas, conjuntiva que te va a generar cicatriz y cicatriz implica que no va a estar filtrando adecuadamente el humor acuoso, o sea, hace que esa cirugía probablemente va a fallar en algún momento. Por lo tanto, se ha tratado de un tiempo para acá, por eso hay tantos láseres también, el tratar de disminuir con la presión intraocular de la manera más menos invasiva posible. Y ahí es donde surge este tipo de cirugías, que es la cirugía mínimamente invasiva de glaucoma, los MIGS, en los cuales permite tener un control de la presión intraocular sin una manipulación de la conjuntiva y usualmente se utiliza o se asocia a cirugía de catarata. Este es un ejemplo de este tipo de cirugías en las cuales tenemos, denme 2 segundos. Tenemos algo que es un dispositivo de drenaje. Este es el iStent. Es un dispositivo que se va a colocar, como ustedes se dan cuenta, está pequeñito, pequeñito. Miren, ese es un pene, ahorita lo van a ver. Muy, muy pequeño que se va a colocar adentro de la malla trabecular en el ojito. Entonces, ¿cómo funciona? Nos va a permitir generar una menor resistencia dentro de la malla trabecular para que haya un mejor flujo a través hacia el canal de Schlemm. Entonces, se hace una incisión hacia la córnea. En esto estamos suponiendo que este paciente ya tuvo una cirugía de catarata. Se coloca viscoelástico para mantener el espacio, colocamos un lente que nos permita visualizar adecuadamente la malla trabecular y este es el inyector del dispositivo. El dispositivo ya viene precargado donde nosotros visualizando adecuadamente la malla trabecular ponemos, se ancla, se encaja y se inyecta el dispositivo. ¿Sale? Y obviamente si se te pierde el dispositivo ya adentro ya lo perdiste por siempre porque está muy, 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 muy chiquitito. Entonces tienes que tener mucho cuidado al momento de implantarlo. Actualmente está estandarizado la colocación de 2 dispositivos para lograr tener un adecuado control de la presión intraocular que sea equiparable a lo que lo controla el análogo de prostaglandinas. Hay otros diferentes en los cuales podemos hacer como un rasurado de la malla trabecular, también asociado a un manejo de cirugía de catarata, otro donde se hace con como cauterización ciertos bolsillitos también hacia la malla trabecular para permeabilizar hacia el canal de Schlemm. Hay otros que se canaliza por completo el canal de Schlemm. Entonces, estos son cirugías sin estar tocando como tal la conjuntiva, lo cual nos permite llegar justo a las cirugías filtrantes. Las cirugías filtrantes son muy importantes porque sigue siendo la trabeculectomía la cirugía gold standard para el manejo de glaucoma. Sale tanto glaucoma primario de ángulo abierto como glaucoma crónico de ángulo cerrado, que ya tiene un cierre angular importante. ¿Cómo va a funcionar esta cirugía? Va a permitir que haya una salida del humor acuoso de la cámara anterior hacia un espacio subconjuntival. Y básicamente es esto. Se retira la conjuntiva, se hace como una peritomía, levantamos conjuntiva, se hace un tapetito de la esclera. En que regrese mi video, se hace un tapetito de la esclera y se hace un hoyito hacia la cámara anterior. Este hoyito hacia la cámara anterior va a permitir que el humor acuoso esté filtrando de la cámara anterior hacia este espacio subconjuntival. Este tapetito lo vamos a dejar parcialmente cerrado o afrontado. Se coloca mitomicina, que es bueno, puede ser también 5-fluoruracilo, que son antimitóticos para ayudar a retrasar la cicatrización y evitar que haya una fibrosis importante para tener y mantener permeable como este flujo de humor acuoso hacia este espacio subconjuntival. Una vez que ya cerraste el tapetito escleral, se va a volver a tapar con la conjuntiva y te va a formar como una pequeña ampollita, sí, como una ampolla que se va a ver normalmente en la porción superior del ojito del paciente. Este humor acuoso llega al espacio subconjuntival donde todos estos vasos, tanto epiesclerales, esclerales y subconjuntivales van a estar absorbiendo el humor acuoso que está ahí libre, digamos, y va a permitir tener un mejor control de la presión intraocular.
Ese sigue siendo, insisto, el gold standard, le sigue yendo muy bien a los pacientes, pero amerita un seguimiento y un cuidado muy intenso por parte del paciente. Por lo tanto, no todos los pacientes son candidatos a ellos. Y pacientes que tienen un proceso inflamatorio grande van a tener mayor riesgo de que la cirugía falle por mayor fibrosis. Ahí es donde tenemos también los dispositivos de drenaje. Los dispositivos de drenaje van a permitir tener permeable o mantener permeable este canal que en este caso de la trabeculectomía nosotros estamos haciendo. Aquí vamos a tener un tubo que nos va a permitir este espacio tenerlo constantemente permeable al espacio subconjuntival. El dispositivo más común es una válvula de Ahmed. Aquí otra vez se hace una peritomía, levantamos toda la conjuntiva, se coloca este dispositivo, este sí está valvulado. Hay dispositivos con válvula y dispositivos sin válvula, pero se coloca en este espacio sobre la esclera, se fija a la esclera y el tubito se coloca hacia la cámara anterior. Este tubo es lo que va a permitir que haya un flujo constante. Al ser un dispositivo valvulado nos va a ayudar a mantener la presión estabilizada. Está titulado con una presión de apertura entre 8 y hasta 14 milímetros de mercurio y va a permitir que el humor acuoso esté drenando constantemente. Se puede hacer con un túnel escleral, se puede poner un tapetito de esclera donadora, se puede colocar un tapete de, ¿cómo se llama? No es esclera donadora, de pericardio, también donador, que va a estar permitiendo tapar bien este tubo para evitar que tengamos una exposición del tubito. ¿Sale? Porque todo esto otra vez va a ir cubierto por la conjuntiva y va a tener este espacio subconjuntival donde va a estar drenando. Ahora, ¿qué pasa si ustedes se encajan una astilla y no se la pueden quitar de la piel? Se hace como un quistecito, ¿no? Se hace un pequeño abscesito. Aquí el cuerpo hace algo similar. A pesar de que tenemos el dispositivo que nos va a estar permitiendo tener este espacio constantemente filtrante, el cuerpo dice, bueno, pues yo tengo un cuerpo extraño y esta respuesta al cuerpo extraño es hacer un quiste alrededor de la válvula. Este quiste, si es un quiste demasiado grueso, demasiado fibroso, no va a permitir que el humor acuoso sea absorbido por este espacio de los vasos subconjuntivales y va a favorecer que otra vez pueda haber un aumento de presión intraocular. Por lo tanto, es muy importante también este tipo de dispositivos, estarlos vigilando, estarlos cuidando y si es necesario en muchas ocasiones utilizar también medicamento para retrasar la cicatrización o antimitóticos como 5-FU y mitomicina C para que el quiste sea muy delgado. Y por último, tenemos de tratamientos ciclodestructivos. Los tratamientos ciclodestructivos, como los dice su nombre, van a destruir los procesos ciliares, ¿sale? Estos van a ayudar a disminuir la producción del humor acuoso. Hay diferentes tipos de tratamientos ciclodestructivos. Este es un tratamiento ciclodestructivo, o más bien ciclomodulador o remodelador, en el cual no tenemos una destrucción de los procesos ciliares, solamente tenemos una producción de láser que se está disparando justo, tiene esta forma la sondita que nos va a estar permitiendo que el láser esté llegando justo a la distancia adecuada donde tenemos el cuerpo ciliar. Y este láser micropulsado tiene periodos donde se prende y se apaga, se prende y se apaga, evitando que haya una destrucción del cuerpo ciliar, solamente digamos como que los atonta los procesos ciliares, disminuye la producción del humor acuoso sin tener tantas complicaciones como una destrucción. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en este video, espérenme tantito. Este sí es un proceso ciclodestructivo. Aquí hagan de cuenta que estamos viendo nosotros desde adentro del ojito, ¿sale? Este es un lente intraocular, estos son mi cuerpo ciliar. Aquí, ahí le están dando el láser y si vieron, se reventó por completo el proceso ciliar. O pues el cuerpo ciliar, ¿sale? Truena, hace pop. Imagínense cuánta inflamación están generando en este ojito. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de láser, que es un láser continuo, la cantidad de inflamación, la cantidad de daño tisular que está ocurriendo puede llevar a que el ojo pierda visión de manera irreversible. Por eso este tipo de procedimientos se utilizaban ya prácticamente para hasta el final. Vean cuánto se retrajo esto. Y todavía ni truena. Ujú. Entonces, el daño que está ocurriendo en estos ojitos de manera, o sea, el daño tisular es muy grande, llevando a que pueda haber pérdida visual y que normalmente este tipo de tratamientos continuos los utilicemos en ojos con mal pronóstico visual. Ahí fue donde surgió el láser micropulsado, teniendo un mejor pronóstico visual sin cambios visuales, pero el micropulsado, pues, después de un tiempo, como no está generando una destrucción de los procesos ciliares, sí está la posibilidad de que pueda volver a recuperar o volver a aumentar la presión intraocular. Hasta ahorita, ¿dudas? Porque prácticamente terminamos, chicos.
¿Sale? Entonces, las perlas más importantes que me gustaría que ustedes recuerden, ¿cuándo vamos a referir al paciente? ¿Sale? Pacientes mayores de 60 años son importantes tener una valoración constante. A aquellos pacientes que tienen baja visual, pacientes diabéticos que no se han valorado. Acuérdense que los pacientes diabéticos, si son diabéticos tipo 2, tienen que estarse valorando una vez al año desde el diagnóstico. Pacientes diabéticos tipo 1 tienen que estarse valorando a partir de los 5 años también, una vez al año por lo menos. Aquellos pacientes que tienen familiares con glaucoma o familiares de primer grado con glaucoma deberíamos referirlos a partir de los 45 años. Y pacientes que tienen uso crónico de esteroide también vale la pena una referencia para una valoración por lo menos una vez al año. ¿Sale? Puntos clave, es una enfermedad crónica que no tiene cura. Lo único que podemos hacer realmente es controlar la presión intraocular. Es el único factor que hasta el momento es demostrado para limitar la progresión del daño. Y este control puede ser mediante tratamiento médico, quirúrgico o con el láser, como habíamos platicado. ¿Sale? Hasta ahorita, ¿alguna duda que tengan, chicos? Digo, ya acabamos la clase, pero no sé si tengan dudas. No, doctora. ¿Nadie? Ok. Entonces, pues que tengan bonito día. Espero que les haya servido. Cualquier cosa estoy al pendiente si necesitan. Con muchísimo gusto me pueden preguntar o mandar mensajito. La doctora Lide tiene mi número si llegan a tener alguna duda. Y pues que tengan lindo día entonces. Muchas Muchas gracias, gracias, doctora. doctora. Muchas gracias, Igualmente. doctora. Muchas gracias, doctora. Lindo día, cuídense.